protagonistas. Pero 8 de la mañana con 17 minutos. Amigos y amigas, una de las funciones fundamentales y trascendentes en democracia, sin lugar a duda, es la función judicial que pasa con la administración de justicia en el país. ¿Cuánto hemos vivido los ecuatorianos? Esto ha sido histórico, no solamente de la década pasada, sino que es parte de ese acumulado histórico, la metida de mano constante del poder político en la justicia ecuatoriana. Ahora se han emprendido varios procesos, hay varias denuncias sobre el tema, se formó una comisión, alrededor de 9 jueces han sido destituidos en 7 meses por el Consejo de la Judicatura. De ellos, 13 fueron sancionados por manifiesta negligencia y los 6 restantes por error inexcusable. En Pichincha se destituyó 4 jueces, los otros responden a Los Ríos, 5, en Guayas 3, en Manabí 3, 2 en Esmeraldas, 1 en Tungurahua y en Bolívar. A esto se suma el proceso de evaluación a los magistrados de la Corte de Justicia, que también media. ¿Hacia dónde va el Ecuador? ¿Son suficientes todos estos pasos que se están dando para despolitizar la justicia en el Ecuador? Vamos a analizar el tema con el doctor Gustavo Medina. Él fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema de Justicia era en aquel entonces, sí. Claro, y recordamos ahí, siempre lo hacemos cuando tenemos entrevista, los tanques de Febres Cordero, ¿no? En la época, en una clara demostración de la injerencia del poder político en la justicia. Está con nosotros el doctor Mauricio Alarcón, abogado de reconocida trayectoria. Ismael Quintana también, él es constitucionalista. Mauricio Alarcón es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo parto con usted, doctor Medina, esta larga experiencia que usted tiene, un personaje de reconocida ejecutoria en nuestro país. ¿Cómo evaluar todo esto que hoy estamos viviendo? ¿Será posible dar un cambio a la administración de justicia, despolitizarla y que sea el marco legal el que prime en las decisiones? Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Carmita, y un placer compartir con los jóvenes profesionales que están en la mesa. Un poco revoltosos y revolucionarios. Bueno, están. Como fue el doctor Medina en su momento, por favor. Como es natural que así sea, porque joven que no es idealista no es joven. Y el idealismo tiene aún valores que todavía no se los ha podido conseguir y que demandarán mucha lucha, mucha brega en la historia de la humanidad. En lo que hace a su preocupación, Carmita, usted hizo un calificativo a la situación de dependencia de la función judicial. Lo llamó una situación histórica. Yo le agregaría, además de histórica, histérica. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque la historia política del país se ha caracterizado precisamente por el afán de los gobiernos de controlar la administración de justicia con propósitos elementales. Uno, perseguir a los enemigos políticos, a los que no piensan igual que el gobierno. Y 2, santificar a sus comilitones. Esa ha sido la historia de nuestro país. Y contra eso es precisamente que hay que insurgir. Hay que insurgir con el propósito de alcanzar este valor fundamental de la independencia, de la autonomía del sistema de justicia. ¿Pero cuántas décadas estamos hablando, doctor Medina? Estamos hablando de muchas décadas. Usted mismo ha hecho mención a un hecho histórico en el que yo fui personaje principal. Así es.
los tanques rodeando a la Corte Suprema de Justicia que yo presidí, y presidí por nombramiento cuasi unánime. De los 16 magistrados que éramos entonces, 15 votaron por quien habla para que la presida, y yo que creo todavía en esas cosas un poco ingenuas de que no es moral votarse por sí mismo, pues no podía votarme por mí mismo. Pero así fue la historia, con el argumento de que el presidente de la República es el árbitro de la constitucionalidad en este país. Él es el que decide lo que es constitucional y lo que no es constitucional, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer la función legislativa, y mucho más lo que tienen que hacer los jueces y lo que no tienen que hacer. Pero esta situación de dependencia se exacerbó, llegó a límites realmente imponderables en la última década, en donde ya no había pudor, pues, porque siempre querían guardar por lo menos las formas para evitar aquello de la desembosada intervención en la administración de justicia. Pero en el gobierno anterior ya ni siquiera esas formas se cuidaron, ¿no? Se cuidaron. Los abogados sentíamos en los pasillos de los tribunales de justicia cuál era la situación, aparte de que no tenían pudor en mandar inclusive cartas sobre los chats son alarmantes, ¿no? Cómo tienen que actuar. Era comidilia de todos los pasillos judiciales. Cuidadito se pronuncien contra el Estado. Y los jueces, lamentablemente, no hacían ningún esfuerzo por insurgir frente a esa situación, porque buena parte de la independencia de la función judicial, claro que depende de la actitud de los gobiernos, pero también depende de la calidad de los magistrados y de los jueces, que cuando tienen entereza para oponerse a los abusos, pueden hacerlo y deben hacerlo. Y justamente después vamos a profundizar en el tema. Usted es parte de esta veeduría del proceso de evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Doctor Alarcón, decíamos entre bromas y realmente una suerte de hilaridad que genera, pero una hilaridad rabiosa, el tema de que estamos marchando en el mismo terreno tantos años, las décadas pasadas, y en lugar de que las cosas se arreglen, cada vez es peor la situación. Ahora, ¿qué alcance tiene esta destitución de los jueces, la evaluación que se está efectuando? Uh-huh. ¿Estamos en el camino correcto para cambiar esta situación histórica, doctor Alarcón? Histérica. Histérica también me faltó, por favor. Buen día, Carmen, buen día, Andrés, y un gusto compartir este espacio con Gustavo, con Ismael. Un saludo a quienes nos escuchan. Creo que en la entrevista anterior al presidente del Consejo de Participación Ciudadana dijo algo que es clave incluso para evaluar el tema de la justicia. Cada cierto tiempo este país recibe a un grupo de iluminados que refunda la patria, que cree que cambiando la Constitución y las leyes cambia algo que está directamente relacionado con nuestra situación como sociedad, y que cree que además tomando medidas parche inventa el agua tibia y mejora daños reales y profundos en la institucionalidad ecuatoriana. Uno de los pilares fundamentales de una democracia, y no lo dicen únicamente los teóricos, sino los prácticos en el sistema interamericano, es precisamente la independencia judicial. Hablar de una justicia independiente es hablar de un sistema en el que se garantiza de manera plena los derechos y libertades de los ciudadanos ante las posibles e incluso actuales injerencias del poder político. Cuando incluso hay violaciones de derechos
por parte de agentes estatales. La independencia de la justicia, precisamente por eso, es una de las zonas que más ataques sufre por parte de un gobierno totalitario o autoritario en cualquier lugar del mundo. Se ataca precisamente esos pilares de la democracia: la libertad de expresión, la independencia de la justicia, las elecciones libres. Forma parte ese ataque de la forma de controlarlo todo para hacer daño a la institucionalidad y personalizar el poder. Bajo esa línea vivimos desde que se regresó a democracia, y eso es importante, lo dijimos en un espacio días atrás acá, 40 años de democracia, 40 años de falta de independencia de la justicia, porque me parece muy loable celebrar el retorno a la democracia después de haber tenido dictaduras militares. Me parece interesante que sentemos a expresidentes para que nos cuenten qué pasaba con el país en aquel entonces, pero escucho muy poco respecto al país del futuro en cuanto al daño que se le ha hecho a la democracia en estos 40 años. Y en esa línea, en estos últimos meses hemos visto cambios en el sector justicia, cambios en el Consejo de la Judicatura, que ahora, aplicando esa atribución constitucional, actúa para evaluar a la Corte Nacional. A pesar de haber entregado y compartido al Consejo de la Judicatura ciertos estándares internacionales en tema de evaluación y selección de jueces, muchos de ellos lamentablemente no han sido tomados en cuenta en un proceso como el que se está llevando a cabo. Y por citar simplemente un ejemplo, yo me pregunto si es necesario, para evaluar a los jueces de la Corte Nacional, que el Consejo de la Judicatura evalúe el patrimonio de los jueces, cuando hay una instancia de control, Carmen, que es la Contraloría General del Estado, que es quien recibe las declaraciones juramentadas de bienes y quien hace los análisis de patrimonio para detectar posible enriquecimiento ilícito, movimientos irregulares, cuando hay una unidad de análisis financiero que está permanentemente vigilando no solo lo de los jueces de la Corte Nacional, sino incluso de los que estamos sentados aquí en este panel, para ver si no hay movidas extrañas de dinero entre nuestras cuentas. ¿Qué tiene que la Judicatura estar revaluando el patrimonio de los jueces y en función de ello determinar la destitución? Y el error fundamental, con todo el respeto que se merecen quienes están realizando este trabajo, es que la función de evaluación de el más alto Tribunal de Justicia Ordinaria, que es la Corte Nacional de Justicia, le corresponde al Consejo de la Judicatura. Pero lo tiene el Consejo de la Judicatura. No un comité de evaluación. Es un apoyo. No, es que aquí, ahora le dicen apoyo. Ahora les llaman, y esto es importante. Ya vamos a aclarar con el doctor Medina, porque para es conocer importante mencionarlo, alcance. Carmen. Cuando se conforma inicialmente, se lo llama de manera directa comité de evaluación. Es el propio comité el que hace pocas semanas, muy pocas semanas, firma un primer manifiesto ya llamándose grupo de apoyo. Entonces debemos estar sumamente claros cuando además la evaluación como la que se está haciendo, por mucho que nosotros queramos descabezar la Corte Nacional de Justicia porque no nos gusta, porque nos cae mal un juez o por lo que sea, tiene una lógica y un proceso. La evaluación lo que permite, si bien es cierto en determinadas circunstancias extremas, quitar de su cargo a un juez nacional y reemplazarlo, es determinar el orden, la prelación que se va a aplicar para las renovaciones parciales. Y la siguiente renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia recién toca en 2020. Recordarán ustedes que la última, la que se hizo en 2017, dio como resultado 7 nuevos jueces que están actualmente en funciones en la Corte Nacional. Así es que ahí creo que hay que ponerle mucha atención. Lo mismo que cuando hemos hablado acá de los temas de corrupción. Es cierto que la gente quiere resultados inmediatos. Es cierto que la gente, como decimos nosotros de manera jocosa, quiere sangre, quiere ver presos a los corruptos, quiere ver recuperados los millones, ahora quiere ver una nueva justicia. Ciudadanos que nos escuchan, eso lamentablemente no se logra de la noche a la mañana
cambiando una persona por otra. Y el mejor ejemplo de ello, y nosotros fuimos muy críticos, como recordarán, es lo actuado por el Consejo Transitorio. Hay autoridades que ya están cerca de cumplir un año en funciones. Ha cambiado la institucionalidad del país porque sacamos a unos y ponemos a otros. Ya. Ahora, doctor Quintana, no es tan fácil como que queremos acabar con la corrupción. Yo digo, ¿qué confianza podemos tener en la justicia actual, en los jueces, en los magistrados actuales, cuando estamos advirtiendo toda la documentación que se publica, la serie de chats, que es una verdad a gritos de cómo se instrumentalizó la justicia a través del poder político, que no viene de ahora? Los cuestionamientos a los concursos maniatados, a los concursos arbitrarios, con entrevistas que cambiaban todo el puntaje, es decir, se utilizó a la justicia y están los mismos jueces que fueron parte de esos procesos corruptos. Entonces, ¿qué hacer sobre eso? O sea, nos quedamos, está bien, hay que mantenerlos. ¿Qué hacer frente a esa realidad, doctor Quintana? Le voy a contestar, Carmita. Buenos días Andrés. Un gusto estar con el doctor Medina, con el doctor Alarcón y a quienes nos escuchan también un abrazo. Le voy a contestar con otra pregunta. Usted me dice, ¿qué hacemos con los que ahora están? Y ya Mauricio ha dicho, y yo estoy de acuerdo, en que la solución no es aplicar la regla del quítate tú para ponerme yo, porque el tiempo nos está demostrando. Pero son resultados de procesos ilegales, vamos, pues. Vamos, por eso. A ver. ¿Quiénes integran hoy el Consejo de la Judicatura? Hagamos así un mapeo muy breve para demostrarle en manos de quién está ahora la administración de la carrera judicial. Quien preside el Consejo de la Judicatura es la doctora Maldonado. 3 o 4 años atrás, en el año 2012, para ser más claros, fue nombrada miembro de la Corte Constitucional. ¿En qué época? En la época de la Revolución Ciudadana. Una señora que ahora pretende lavarse la cara, perdónme con todo el cariño a la doctora Maldonado, pero pretende lavarse el rostro, decir que nunca fue lo que determinantemente fue, porque demostró su obsecuencia al correato. Entonces, integrante de una corte en las condiciones en las que ejerció sus facultades, y que precisamente el caso Arroz Verde nos ha demostrado, ¿no? ¿Ya? Claro. Pero ella dirige ahora los procesos de evaluación. Pero es vergonzoso. La señora Maldonado, que dice que no hizo lo que hizo y que ahora pide el apoyo de los medios de comunicación. Doctora Maldonado, que en el año 2014, cuando fue juez de la Corte Constitucional, indicó que la comunicación, por ejemplo, era un servicio público para efectos de negar las varias demandas de inconstitucionalidad que se presentaron contra la ley de comunicación. Ella es la doctora Maldonado. La doctora Maldonado, que votó por la enmienda de la reelección presidencial, pues, de la reelección indefinida. La doctora Maldonado. Luego, usted tiene ahí un señor Juan José Morillo, me parece que es. Y luego esto para demostrarle. Señor Juan José Morillo, desde el año 2011 al año 2014, integrante de la entonces Superintendencia de Telecomunicaciones, fraguó el procedimiento sancionatorio a un medio de comunicación que lo cerraron por 3 días. El señor Morillo, en el año 2011, fue comisionado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la época. ¿De qué época? De la época del correísmo, que ayudó a nombrar al fiscal general del Estado. Yo digo, por eso, el señor Moreno Llanes, ex vocal del Tribunal Contencioso Electoral. Y todos estos órganos, Fiscalía General, nombrada, entre otros, por la participación del señor Morillo, Corte Constitucional de la que formó parte la señora Maldonado, según los informes de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, dijeron que todos fueron amañados. Entonces, por eso da fuerza al argumento. Que se prestó para eso en el pasado, ahora me va a venir a decir, con toda la pachorra y el desparpajo que se le presenta, que puede venir a evaluar a los miembros de la función judicial en esas condiciones. A esa gente le estamos entregando hoy la confianza a ciudadanos para que evalúen a los miembros de la función judicial. Yo no estoy justificando la labor de los miembros de la pero función nada más déjeme judicial. decir que esto da fuerza a lo que estamos hablando. O sea, sí, todo esto supuesto. fue producto de todo esto que usted nos está relatando.
Entonces, ¿qué hacemos? No, por supuesto. Seguimos. Hay que evaluar. Les dejamos. A ver, hay que evaluar. Si toda esa estructura corrupta. Nadie discute que hay que evaluar. Persiste y está ahí. Sí, es un mandato constitucional. Está en la Constitución, artículo 181, número 3. El gran problema que usted tiene aquí no es de incompetencia del Consejo para evaluar. Pero el primer problema que usted tiene es quiénes evalúan. Uno, eso. Y dos, que es lo de fondo, es cuáles son los criterios que estamos empleando para evaluar. Porque acá a mí me hace mucho ruido que me vivan diciendo que se va a hacer que no se va a hacer lo que finalmente se va a terminar haciendo. Porque me dicen que no van a evaluar en base al criterio jurisdiccional. Pero usted tome los reglamentos. Verá, Mauricio ya decía con mucha claridad que el comité evaluador, a raíz precisamente de la presentación de un par de demandas de impugnación a los reglamentos de evaluación, ahora ya no se llama comité evaluador, sino que se llama comité de apoyo. Ahora el comité evaluador, que según el reglamento de evaluación ejecuta la metodología para evaluar, es decir, evalúa, hace la evaluación y le pasa un informe al Consejo de la Judicatura para que resuelva si remueve o no a los jueces. Ahora se llama comité de apoyo y no va a hacer eso. Luego, vemos que nos dice el doctor Medina me dice que no va a evaluar en base a los criterios jurisdiccionales. Tome los reglamentos y me dice ahí bien que el tema de los abandonos, que el tema de los fallos contradictorios, que si el fallo está motivado, eso es materia jurisdiccional. Si me va a remover del cargo así, piense nomás en las indemnizaciones futuras que vamos a tener que pagar a los jueces irregularmente removidos. Doctor Medina, designados, doctor Medina, ¿cuál es el alcance entonces de la función de este comité? ¿Es de evaluación? ¿Es de apoyo? ¿Reconoce que de pronto se extralimitaron inicialmente con la figura y tuvieron que recular de alguna forma? Conviene que recuerde que yo soy uno de los veedores nombrados por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, presidido por el doctor Julio César Trujillo. Y como tal evaluador, algo conozco de este proceso. Cuando se presentó el proyecto de metodología para la evaluación, para que sea revisado por lo que se llamaba pomposamente una comisión de expertos. Los veedores presentamos al Consejo de la Judicatura una exposición respecto de ese proyecto. No lo he traído, pero debo confiar en mi memoria. Uno de los aspectos que señalamos era que hay que preservar la independencia de los operadores de justicia. Segundo aspecto que señalamos, que la responsabilidad de la evaluación corresponde al Consejo de la Judicatura, que no puede delegarlo. Consecuente con este enunciado, señalamos que el grupo de evaluadores tenía la condición de un apoyo. Nosotros asimismo dijimos que es menester invitar a los gremios de profesionales, a la academia, a las instituciones sociales y a la ciudadanía en general, para que informen respecto de fallos que podrían ser contradictorios sobre un mismo punto de derecho. Pero además, estoy recordando simplemente, dijimos que no solamente tiene que quedar la evaluación en lo que es estrictamente tarea jurisdiccional, es decir, análisis de la producción de los magistrados, y yo sí creo que sin afectar la independencia se puede hacer ese análisis, porque hay parámetros para la evaluación. La misma Corte Constitucional, de triste recordación, dejó ciertos parámetros. Dijo, por ejemplo, que los fallos deben ser debidamente motivados y que la motivación debe consistir en 3 elementos. 1, la racionalidad.
2, la lógica, y 3, la comprensibilidad. De suerte que estos son parámetros que se pueden evaluar sin entrar a las decisiones que son intocables, justas o injustas, legales o ilegales. Esas no se las puede tocar, pero decía que hay otras tareas también fundamentales que deben cumplir los magistrados de la Corte Nacional. 1, el sistema de la jurisprudencia vinculante. 2, las resoluciones con fuerza de ley sobre puntos dudosos de la ley. Uno y otro aspecto muy importante en este momento en que vivimos, una suerte de caos legislativo. La tarea de la Corte Nacional es fundamental para orientar la actividad de los jueces y también de los abogados, para saber qué tenemos. Y también les dijimos que es importante el uso que hayan hecho de la potestad legislativa, es decir, de la posibilidad de presentar proyectos de ley que miren hacia el mejoramiento del sistema de justicia. Estoy recordando algo, de suerte que estas ideas a nosotros nos ha dicho, y en efecto muchas de ellas han sido recogidas en esta metodología que está en marcha. Yo desde luego no estoy aquí para defenderle ni al Consejo de la Judicatura, con el que no me une ningún vínculo, ni a la Corte Nacional de Justicia, peor. Yo soy de aquellos abogados que tengo muy poquísimos, quizá ningún amigo en la función judicial, porque no ejerzo mi profesión sobre la base de las amistades y de otros mecanismos. Algún rato, doctor, tendrá que darme la estrategia para tener esa memoria después de todo lo que ha mencionado. Ya quisiera yo tener esa recordó con punto y coma, ¿no? Caramba, solo estaba recordando y yo, en fin. Mauricio, un tema paralelo que quisiera conocer tu opinión, porque a ratos, a propósito de declaraciones públicas, tanto de la presidenta del Consejo de la Judicatura como de la fiscal, parecería ahí una suerte de cruce o no sé si de pugna de poderes, mientras el Consejo de la Judicatura le pide a Fiscalía, por ejemplo, le remita información sobre el caso de algunos jueces, la Fiscalía dice que ya lo ha hecho, en fin, hay ahí un poquito de fricción, ¿sientes? Definitivamente, y creo que parte de ir hacia una institucionalidad en este país es dejar de lado los egos, crear instituciones sólidas y no basarlas en personalismos. No puede ser posible que en un tema tan sensible como el que menciona Andrés estemos en una situación en la que hay una suerte de pugna entre la presidenta del Consejo de la Judicatura y la fiscal general, más aún cuando el entorno actual demarcado por la Constitución le hace a la Fiscalía dependiente de la Judicatura. Así es que en esa línea de lo que se trata, insisto, es de fortalecer instituciones, dejar de lado estos egos y trabajar no en función de la Cámara o de lucirse o de simplemente hacer pronunciamientos públicos que no estén debidamente fundamentados, sino de hacer equipo. Parte de lo que preguntaba Carmen también, ¿cómo lograr, si esto ha sido ir de tumbo en tumbo durante las últimas décadas, empezando a respetar la Constitución y la norma? El Estado de Derecho no se fortalece violándolo. Y una violación actual no justifica simplemente por el hecho de haber tenido violaciones en el pasado, decir, no, esta es la última. Porque el día de mañana viene alguien más y hace exactamente lo mismo basado en lo que hicieron los anteriores. Empecemos a respetar la Constitución, empecemos a respetar, hay un código orgánico de la función judicial que establece reglas claras. Si no empezamos, nos guste o no nos guste, a respetar la Constitución y la ley, estamos condenados a un círculo vicioso y negativo que simplemente seguirá acarreando resultados, Carmen, como los que estamos viviendo en este momento. Doctor Quintana, yo comprendo que es necesario atenerse y respetar la normativa, sin duda, pero en este contexto, ¿por dónde sería la solución? Porque si usted está cuestionando incluso pues a personajes que en este momento tienen que tomar decisiones, ¿qué hacer? Es decir, bueno, lo que pasa es que los señores mal o bien están nombrados. Yo siempre he sido muy crítico de la forma en que se designó a este Consejo de la Judicatura.
y mantendré esa posición. Ahora, los señores están ahí. La duda que yo tengo es si a esta gente le vamos a confiar el proceso de evaluación nada más y nada menos que del aparato judicial. Veremos si el tiempo me hace equivocar. Espero equivocarme, espero francamente equivocarme, ¿ya? Pero eso es cuestión del tiempo. Ahora, hay que evaluar, hay que aplicar las competencias que están en la Constitución y en la ley. El problema, yo le insisto, es que en el camino nos estamos equivocando. En el camino ampliamos los criterios de evaluación a cuestiones que están por fuera de lo que establece la Constitución y el Código Orgánico de la Función Si esa Judicial. evaluación margina a muchos jueces, no pasa nada, ¿no? 180. Perdóneme. Si la evaluación margina, elimina a muchos jueces, pasa Yo, a algo. ver, lo que pasa es que yo mucho me temo, y espero también equivocarme en esto, pero mucho me temo, que lo que se pretende a través de este disfraz llamado evaluación es precisamente remover a los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, a sus conjueces, y luego ir para abajo, ¿no? Cortes provinciales, tribunales distritales y jueces de primer nivel. Y el resultado del final del día, porque a mí hay algo que aquí me preocupa. Vea que el comité evaluador está conformado por gente valiosa, ¿ya? Antonio Rodríguez Vicens y ese tipo de gente, el propio Vladimiro Álvarez Grau. El problema, Andrés, es que esta gente no va a ser la que el día de mañana designe a los miembros reemplazantes de la Corte Nacional, de las Cortes Provinciales. No, Sino el Consejo. va a ser el Consejo de la Judicatura. Y ahí es donde yo me preocupo, porque además ya tuvimos una experiencia con el Consejo Transitorio en materia de nombramientos. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Que esta gente, que ahora se dice ser lo que, dice que no fue lo que en realidad sí fue en el pasado, Claro. pues ¿qué me va a poner ahí? ¿Otros jueces apegados a quién? Pero hay ¿Al material, hay correísmo? soporte, Bien, no es que tampoco ya, pueden tomar así una decisión. Ya no tenemos tiempo, se nos hace muy... Veamos. Y claro, yo veo el artículo 187 que me recordaba el doctor Medina de la Constitución, dice muy claro, ¿no? Y con esto concluimos. Los servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos. Estarán sometidos, dice la Constitución, a una evaluación individual y periódica de su rendimiento de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Las veedurías. Las Yo soy veedurías. parte de ese Así control es. social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Así dice la Constitución. Sí, pero Muchas solo una gracias. cosa, Carmita. Lo que pasa es que el Código Orgánico de la Función Judicial, reproduciendo esa norma, establece que la primera Bueno. consecuencia de una no superación de la evaluación no es la remoción directa, ¿Será? sino sencillamente una nueva evaluación después de 3 meses. Bueno. Esa norma no se ha respetado en este proceso. Bien, siempre nos falta tiempo cuando estamos Nos con falta ustedes, ¿ah? tiempo. Donde hay, Yo habría querido Pero hay que seguir cuando el hay- panel. referirme hay que a seguir estos el problemas. Donde hay ¿Cómo 3 abogados y 2 periodistas, Ay. estamos fregados. Donde hay dos abogados, hay 3 criterios. Criterios. Eso es más grave. Periodistas, hay 4. Muchas gracias, doctor Medina. Nos vemos en los próximos días porque Doctora valga el Alarcón. espacio. Muchas Y gracias. doctor Quintana, muy gentil. Gracias. 8:47, un paréntesis, ya venimos.